Si bien ya habíamos definido el concepto de una ecuación diferencial lineal, vamos a volverlo a dar bajo el contexto de este nuevo tema. Ecuación diferencial lineal de orden n. Y de hecho la definición la voy a dar desde la perspectiva del álgebra lineal. Y con las ecuaciones diferenciales, nosotros hemos trabajado con funciones escalares de variable escalar. Y este campo vectorial, el de las funciones escalares de variable escalar, lo vamos a considerar de la siguiente manera. Y este espacio vectorial de funciones escalares de variable escalar lo puedo generar con un conjunto generador de este tipo. Precisamente donde y es una función que depende de la variable t, puede ser de cualquier variable independiente, aquí voy a utilizar t, y la derivada de y, definida aquí como y' con respecto de t, la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera, siguen siendo funciones escalares que dependen de la misma variable. De tal manera que la combinación lineal de esta función y sus correspondientes derivadas hasta la derivada enésima generan una función del mismo espacio vectorial. Esta es la combinación lineal del conjunto generador de la función y sus derivadas. Y esa combinación lineal me genera otro elemento del espacio vectorial. Y esta expresión, debido a que tiene las derivadas de la función y, es una ecuación diferencial lineal de orden n. En este tema vamos a considerar que el campo de escalares son constantes. Para poder trabajar más adelante con un concepto que nos ayudará para determinar la solución homogénea de una ecuación diferencial. Ecuación diferencial lineal. Aquí la vamos a enmarcar. Vamos a definir quién es el operador diferencial. Un operador es una relación que se utiliza sobre un elemento de un espacio vectorial y me da otro elemento del mismo espacio vectorial. Eso es lo que se conoce como un operador. Y en este caso, como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, el operador va a ser el operador derivada. Si yo tengo la función y de t, la derivada de y con respecto de su variable me da una función que aquí le voy a definir como y'. Y esa función depende de la misma variable independiente. Es otra función escalar de variable escalar. Y el operador diferencial es d
sobre dt. Y aquí entre estos paréntesis va la función que nosotros vamos a considerar. Para simplificar este operador, lo vamos a definir como D mayúscula. Y aquí entre paréntesis iría la función que nosotros vamos a considerar para hacer la operación correspondiente al elemento del espacio vectorial. Si yo considero una derivada sobre la función y, entonces tendría la derivada de y. Una segunda derivada de la misma función y, por notación, la vamos a considerar como d cuadrada. Y así hasta tal vez tener la derivada enésima de la función y con respecto de t como d a la n. Una ecuación diferencial se puede representar con el operador diferencial. Por ejemplo, mi variable independiente t, 2 veces la segunda derivada de y menos la primera derivada de y más 8 veces y es igual a la función f de t. Si yo sustituyo esta segunda derivada y la primera derivada con el operador diferencial, entonces tendría 2 veces la segunda derivada de y menos la derivada de y más 8 veces y igual a la función f de t. Y ya que vamos a utilizar precisamente este operador diferencial en las ecuaciones diferenciales, entonces debemos definir lo que es el polinomio diferencial. Y voy a definir al polinomio diferencial como un operador diferencial que involucra una combinación lineal de operadores diferenciales. De la ecuación diferencial que escribí hace rato, que está igualada a f de t, puedo yo representarla de la siguiente forma. Dos d cuadrada menos d más 8i, todo esto sobre la función y. Y este término que tengo aquí es precisamente un polinomio diferencial que opera sobre la función y. Una forma de representar a los polinomios diferenciales o en general a operadores diferenciales es con la letra L, de tal manera que L es justamente este polinomio diferencial. Ya sabemos quién es D, que es la derivada con respecto de la variable independiente, y aquí estoy definiendo el operador identidad como I. Es muy común en la literatura, y seguramente aquí también lo haremos, no ser tan formales con el manejo del operador identidad, sino simplemente este polinomio diferencial lo escribiremos de esta manera, indicando que en la constante que está
en el número 8, pues va implícita justamente esta operación, el operador identidad. Como vamos a trabajar en este tema con ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes constantes, entonces el manejo de los polinomios diferenciales es muy similar al manejo que tienen ustedes conocimiento de los polinomios. Es decir, pueden factorizarlos, pueden multiplicarlos, porque los operadores diferenciales tienen las mismas propiedades que la derivada, dado que es la derivada. Entonces, una constante que multiplica una función, la derivada es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces, esas mismas propiedades se mantienen con el operador diferencial y el manejo de los polinomios es muy similar al manejo, o sea, el manejo de los polinomios diferenciales es muy similar al manejo de los polinomios del álgebra que ustedes ya conocen. Un polinomio diferencial de coeficientes constantes se puede manipular como cualquier polinomio algebraico. Y para ello voy a considerar un primer polinomio que voy a definir como L subíndice 1 y que sea de menos 2, L subíndice 2 como de más 1. Y vamos a desarrollar las siguientes operaciones. L1 sobre L2 que opera sobre Y. L1 es el operador de menos 2. L2 es el operador de más 1. Y este opera sobre la función Y. Entonces pudiera con todo rigor escribirlo de esta manera, ¿no? Es decir, para tener el desarrollo completo de esta operación, primero necesito desarrollar L subíndice 2 sobre y eso me resultaría como la derivada de Y más Y. Si ahora la derivada de Y más Y lo opero sobre D menos 2, entonces esto lo desarrollo y tendría la derivada sobre la derivada de Y más Y menos dos veces la derivada de Y más Y. Es decir, L subíndice 1, L subíndice 2 sobre Y sería la segunda derivada de Y más la derivada de Y menos dos veces la derivada de Y menos dos veces Y. Es decir, la segunda derivada de Y menos la derivada de Y menos 2Y. ¿Qué tal si ahora lo hago al revés? Propongo ahora desarrollar L2 que opera sobre L subíndice 1 que opera sobre Y. Entonces tendría D más 1 que opera sobre D menos 2 que opera sobre Y. Hago mi primer operación del operador L subíndice 1 sobre y ese resultado sobre L subíndice 2. Entonces tendría la segunda derivada de Y menos dos veces la derivada de Y más de la derivada de Y menos 2Y. Es decir, finalmente
mi resultado sería este. Si ustedes observan, estas dos operaciones me dan el mismo resultado. Significa que L1 sobre L2 sobre la función y es igual a L sub índice 2 sobre L sub índice 1 sobre y. Y con este desarrollo de estos dos polinomios lineales, puedo construir un polinomio de mayor grado. En todo caso, como son ecuaciones diferenciales, sería un polinomio de mayor orden. La segunda derivada de y menos la derivada de y menos 2y, como ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de segundo orden. Como polinomio, hablaríamos de grado, por el exponente que tiene el operador d. De aquí ya podemos definir algunas propiedades justamente de los polinomios diferenciales. Voy a considerar un operador diferencial L que tenga esta forma, d más a. Entonces, de aquí puedo definir una primer propiedad. L sub índice 1 sobre L sub índice 2 sobre una función y es igual a L sub índice 2 sobre L sub índice 1 sobre una función y. Y esta propiedad es la de conmutatividad. Otra propiedad que es inmediata, porque los operadores diferenciales son derivadas y el operador derivada es un operador lineal. Entonces, un operador diferencial sobre la suma de dos funciones es igual a la suma de las operaciones sobre esas dos funciones. Y aquí hablaríamos de la distributividad. Y la otra propiedad de los operadores lineales es el del escalar que multiplica a la función sobre el operador L y tendríamos el escalar que multiplica al operador L sobre la función y, que es la propiedad de homogeneidad. Aquí nada más vamos a aclarar que y1 y y2 son funciones escalares y alfa es una constante.